a tener el gusto, el honor de charlar con Flavio Casanova, ¿sí? Uno de los pioneros del rockabilly. Vamos a ver de qué se trata un poco esto del rockabilly, qué pasa con el rock nacional y sus variantes, y qué pasa también con el libro de Nando García que va a escribir justamente sobre la vida de Flavio Casanova, con quien estaremos hablando a continuación. 40 años de rock and roll. Bueno, una biografía autorizada de Flavio, a quien saludamos y agradecemos obviamente por el tiempo, por el contacto. Felicitaciones también, obviamente, y bienvenido al programa de Random Ciudad. ¿Cómo andás, Flavio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Maxi te tardes. saluda. Un gran saludo para toda la gente de Chaco. Bueno, en especial para todo el staff de Random Ciudad. Muchas gracias por la nota. Por favor. Me imagino lo que debe ser, digamos, después de 40 años, haber vuelto a tocar, ¿no? En 2025, como estuvimos viendo. Y preguntarle primero para contarle un poco a la gente de Esas Peña, cómo llega, digamos, el rockabilly y cómo llegas vos a este contexto y a esta realidad que estamos viviendo hoy. Bueno, vamos por partes. Primero me decías de los 40 años. Vamos con eso. Por favor. En realidad son 43 años de que empecé a tocar, ininterrumpidos. Y porque vos decías que volviste a tocar, pero volví a tocar con Casanova. Pero durante todos esos 43 años estuve en actividad plena. Bueno, de Plena. ahí que sale todo, digamos, todo lo del libro, ¿no? Y la idea también, ¿no? Porque hay muchas anécdotas, muchas bandas, muchas cosas que contar, quiénes fueron los integrantes de las bandas, qué temas se grabaron, Entiendo qué que estilos se Casanova es, hicieron. digamos, la banda con la cual estuviste, digamos, tuviste más más vistas, ¿no? O sea, más, No tocaste más sé si tiempo. están así, aparte esto no se mide en vistas. O sea, Bien, vos pensás que cuando empezó Casanovas no había internet, no había computadoras, no había nada, no había teléfonos celulares. Entonces no se mide en vistas. Imagínate, fueron años y años de hacer las cosas que había que hacer porque había muchas cosas por hacer. Cuando comenzó la democracia en el 83, que fue ahí que empecé, en esa época salieron muchas bandas en el under porteño, de las cuales la mayoría después grabaron discos. Más o menos, yo te estoy hablando del 83 y 3 años después, en el 86, hubo como una oleada que todas esas bandas pudieron grabar. Y entonces, bueno, bien. nosotros no lo vemos así, en vistas, ¿viste? Claro, Nosotros lo no, vemos sí, como un por trabajo ahí hecho, ¿viste? por supuesto, por ahí se malinterpreta, ¿viste? Y claro, vistas no es la palabra justamente por el momento que estamos viviendo ahora, digo, que es todo vistas y todo redes sociales en ese entonces, obviamente, antes de los 80 no había forma. Eh, Sí, sí, exacto. ¿Y Ellos cómo en crees que, 80 y hasta 90 avanzados. Sí, decime. yo porque te aprovecho, porque por ahí no conocemos mucho del género, y consultarte también esto, ¿no? Como uno de los pioneros, con, no sé, con bandas como Los Fabulosos Cadillac también, no sé, telonero de la banda de Cerati, sí, de Soda Stereo, bueno, producido por gente de mucha trayectoria allí. ¿Cómo llega el rockabilly hoy? ¿Qué le podemos contar a la gente del rockabilly? ¿Cambió desde Mira, aquel entonces, en ahora? mi caso, el rugby es solo un porcentaje de lo que yo escucho y de lo Bien, que hago. Lo que pasa es que acá se cataloga mucho, se ponen etiquetas, ¿viste? Y sí, realmente, tanto Casanova como otras bandas que estuve, sí, tienen como raíz fundamental el tocar con el contrabajo, tocar con la guitarra limpia, tocar con esa instrumentación, pero se tratan de mezclar con otros estilos de música también y tomar como raíz y la esencia del rockabilly solamente, pero después se mezcla con otras cosas. En los 80, por ejemplo, mezclaba mucho con punk, after punk, new wave, viste, todo eso. claro. Y después con otros sonidos también, como los sonidos del surf instrumental, viste, hay muchas cosas. Y después en los discos hay canciones de todo tipo, ¿no? Lo Y que pasa que, bueno, siempre se cataloga, incluso, bueno, vos me has hablado de los Cadillac, pero los Cadillac nunca hicieron rockabilly. Estaban claro, más tirados al ska y al rocksteady y era otra cosa. Lo que pasa es que en esa época cada banda tenía su onda, pero en realidad éramos como un movimiento todos juntos. Porque claro. si vos pones Casanova, Cadillac, Sobrecargas o Estéreo, Sumo, ¿viste? Todas esas bandas de esa época, Clap, Corte, ¿viste? Había un montón de bandas de Fricción, un montón de bandas que, bueno, fueron las que se movieron en esa época, ¿no?
Claro, y en los recitales en ese tiempo como para cuando vos arrancás, yo me imagino que va transformándose la música, la escena y demás. Esto en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sobre todo. No, la escena está cambiadísima y por lo que te decía, por la erupción de Internet y de la computadora, Claro, cambió 100%. No es lo mismo ahora. Ahora se busca ser famoso, se busca las cosas repentinas, la cosa rápida. Nosotros buscábamos cosas que perduren en el tiempo y bueno, de cierto claro. modo lo logramos porque todavía se escuchan los discos de Casanova, de Historia del Crimen, que fue otra banda con la que grabé, de Rock Band, todavía siguen escuchando y siguen influenciando a gente más joven también, que les gusta eso. Bien, eso te iba a preguntar justamente, la generación de aquel entonces, en qué anda hoy? No, es lo que ando yo, siempre tocando, produciendo arte y tratando de buscar perfeccionarse, hacer las cosas bien, tener buen diseño, tener buen arte. Y lo que se busca no es la fama ni el éxito, por eso te decía que lo de las Sí, vistas y todas esas cosas rápidas, no, no ¿viste? se busca. Por ejemplo, nosotros no funcionan, no funcionan en nosotros. Claro, Nosotros funcionamos de otra manera, ¿entendés? Nosotros vamos por el prestigio, tener prestigio, ser una banda prestigiosa, es tocar y que le tengan un respeto porque hacen las cosas bien, suena bien, una buena propuesta, tiene buena imagen, tiene buen diseño, ¿entendés? Son muchas componentes. claro. Y ahora lo que yo veo es que solamente se fijan en poner un tema o grabar un tema en su casa y subir un tema y nada más y se creen que ya con eso ya está todo y no es tan así. Claro, Hay que estar más metido en la cosa. claro. Flavio, entonces, por ejemplo, no solamente con Casanova, ¿no? Pero ¿qué lugares del país conociste en estos 40 años? Bueno, 42. Es que lamentablemente, porque te comento, Sí, yo le digo en middle of the road, en el medio del camino, sí, porque no estoy ni en el under ni en el mainstream. O sea, yo no llego al mainstream ajá. justamente por eso, de hacer lo que a uno le gusta y no rendirse a ningún capricho ni de ningún productor ni de ninguna compañía. Pero porque Y no tampoco soy quisiste, porque under, no porque quisiste. el under hoy está destruido. Claro, Lamentablemente está destruido. bien. ¿Por qué? Hay propuestas, como siempre, pero está destruido porque no puede salir de ahí, ¿entendés? En cambio, en nuestra época hubo una salida, por lo menos, ¿viste? Se escucharon los temas, se grabaron, se pasaban en la radio, pero ahora es distinto, ¿viste? Ahora funciona todo con que subo el disco, discos no se venden, cosa Ujú, que para mí es lamentable, ¿viste? Porque se claro. viene abajo toda la industria discográfica. Mm, Y eso nadie lo toma en cuenta. Por eso yo mis cosas no las pongo o no las subo. El que perfecto. quiere va a los shows y compra los discos. Perfecto. Entonces, digamos, en ese tiempo donde vos anduviste en el under y no tanto tampoco en el mainstream, ¿por qué no tuviste posibilidades de pasar al mainstream, digamos, o no quisiste, no pudiste? ¿Cómo fue? No, hay un poco de cada cosa. A veces se puede, a veces no, pero no se busca eso tampoco. Ujú, El no buscarlo, ¿viste? claro, Es más difícil que lo logres, ¿entendés? No se buscó nunca desesperadamente eso. Se dio en un momento porque se dio, porque fue así, porque en esa época había menos bandas. Ahora hay más bandas que público, claro, ¿entendés? claro, Todos son músicos ahora. Entonces, sí. no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero entonces hay más recitales que público para ver los recitales. Por eso que te digo que el under está destruido. Ujú. Sí, comprendo. Entonces, claro, yo iba, digamos, a conocer si habías venido cerca de Chaco, si conocías por acá. No, nunca. Aparte, tampoco nunca, viste, ningún productor se acercó ni nada. He ido a Córdoba, he ido a Mendoza, he ido a Chile varias veces, a Uruguay, a Brasil. Los discos están en México, están en Perú. Claro. Tuve posibilidades de ir, pero por ahí no se daba el momento y no iba. Pero bueno, son cosas que tenés que organizar muy bien. Si Ujú, vos tenés que ir, por ejemplo, con un contrabajo a Chaco, sí, necesitas sí o sí una combi. Y eso cualquiera no te lo pone porque sale carísimo. claro, Como uno no está en el mainstream, imagínate, es casi imposible, ¿viste? claro. Aunque se podría hacer, si uno quiere y lo quiere hacer, en este caso, pues, lo que pueden hacer si quieren, tienen interés en hacer algún show con la banda, Sí. se llama Mandíbula Producciones, que son los encargados, los que sacaron el libro, en la página www.mandíbula.com.ar, ahí se puede adquirir el libro y aparte también hablar con Gustavo Trichilo, que es el que se encarga de ubicar los shows en distintos lados, así que ahí se puede ver más o menos
cuál es el gasto que se tiene que hacer para poner la banda en otra provincia, ¿viste? Lamentablemente es algo que me gustaría muchísimo y me gustaría hacerlo constantemente, ¿viste? Y ir varias veces, porque el país es Argentina y siento a veces que viste que uno tendría que estar más cerca de ustedes, que ahora, Claro. bueno, por suerte también por la tecnología podemos estarlo ahora en este momento. Eso por ahí Pero no es lo mismo, eso te podría no es lo preguntar. mismo verme, escúchame, Sí. no es lo mismo verme en un video en YouTube que yo vaya No, allá claro. y yo sienta el calor de ustedes y ustedes sientan lo que nosotros les damos, ¿entendés? Eso es Seguramente. fundamental. Seguramente. Creo que es un privilegio vivir en grandes ciudades como Buenos Aires. Por eso también tenés la posibilidad de ver muchas bandas, de conocer otra cosa, ¿no? Pero justamente Sí, ahí, yo no podría decirte si es un privilegio porque ¿no? no conozco, lamentablemente no conozco Chaco y quizá me guste más que Buenos Aires, no lo sé. Sí, Si no no, lo bueno. conozco no lo puedo afirmar. Claro, yo lo conozco hace ¿Entendés? 10 años, no es hace mucho tampoco, pero por lo que veo, acá había un bar que es el bar de Beto Vanegas en Saspeña, donde vinieron muchísimas bandas, justamente invitadas por una productora que nos puso en contacto a nosotros dos también, eh, con Norberto. Y cómo es, en ese bar se escucharon muchas bandas de todos los géneros posibles, digamos, Todos los acá en tipos. Saspeña. Así que sí, Bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no? Obviamente. Y en esos tiempos cuando ustedes arrancaban, digamos, ¿qué percibís, digamos, que el rockabilly, el género que ustedes tocaban, ahora vamos a pasar igual algo después de esta entrevista, como para escucharte, Flavio. Pero eso, ¿se escuchaba en todo el país? ¿El género cómo era? ¿O solamente en Buenos Aires, grandes ciudades? es que como te decía hoy, el género no es rockabilly, es la esencia del rockabilly, la instrumentación Bien, y la esencia. Lo mezclábamos con otras cosas también. No, era la música que hacíamos en esa época y sonaba moderno, estaba bien grabado, el productor fue Daniel Melero, imagínate, claro. el disco, así que, y el ¿Quién graba con técnico de Cerati? grabación fue Mario Breuer, que fue el técnico que grabó a todos los mejores, Claro, grababa en Estudio Panda, tocó Daniel Melingo, tocó Pipo Chipolati, tocó Andrés Calamaro en los discos, ¿viste? Entonces sonaba bien sí o sí. sonaba actual, ¿viste? Claro. Suena actual todavía, es un disco que logramos lo que buscábamos, que perdure en el tiempo, y pasan los años y se escucha y se deja escuchar y no suena a los 80, eso es lo bueno, eso es lo que queríamos lograr. Claro, está buenísimo. Sí, hay un tema posible delincuente, creo que lo tiene Juancito, creo que lo tenés vos, ¿no? Ahí. Bueno, genial, bueno, eso está más emparentado con el rock and roll y el punk rock que Claro, con el rockabilly. claro, claro. Sí, ese como lo empezamos a escuchar, viste, claro, también por eso nosotros imagínate que no habíamos ni nacido cuando ustedes estaban tocando todo eso. Claro, claro. Por eso yo más o menos trato de ubicarte en las épocas y de los estilos y esas cosas, ¿viste? Bien, Porque te agradezco es muy por eso. difícil saberlo, ¿viste? Claro, es muy difícil saberlo si no estaba vivo, imagínate. Claro. Y bueno, Flavio, volver, digamos, con Casanova, que es una banda de amigos o de gente que estuvo cerca tuyo, que está cerca tuyo, ¿qué significó? ¿Siguen tocando? ¿Qué pasa con eso? Mira, como se cumplieron este año 40 años de la edición del primer LP que hicimos para RCA, que solamente salió en vinilo, no salió en CD, Sí, y hubo una sola tirada en los años 80 y nada más, que bueno, el disco todavía sigue buscándose, es un disco de culto, muy buscado, muy caro para conseguir porque no se reeditó. Y bueno, para nosotros siempre fuimos como hermanos, fue la primera banda, fue, viste, una banda que nos puso bastante arriba y bueno, muchos recuerdos, muchas cosas te pasan por la mente y bueno, fue muy lindo el volver a tocar. Lo que pasa que bueno, estamos distanciados, el guitarrista está viviendo en Rosario, el baterista hacía literalmente 40 años que no tocaba, claro. el contrabajista se dedicó al jazz, Y ahora se más puede que cada al uno de rock. su Y casa, bueno, ¿no? yo el que más estaba en actividad era yo, el que seguía tocando con distintas bandas y siempre regularmente, ¿no? Claro, claro. Y ahora se puede, decía, ¿no? Cada uno en su casa, pero no es lo mismo, evidentemente. Y viste, los ensayos son espaciados. Yo creo que ahora tenemos un show en La Plata el 4 de diciembre, yo soy de La Plata, que acá tenemos mucho público porque en los 80 tocábamos mucho, hay gente que nos quiere ver que no pudo ir a Capital las 2 veces que tocamos, pero creo que va a ser el último show, viste, que Ujú, no vamos a continuar Casanova, pero bueno, yo estoy con mi proyecto solista, Plero Casanova Band, ujú. el 2 de septiembre, este 2 de septiembre a las 18 horas, miércoles cae, voy a estar presentando el libro y vamos a tocar
la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Vamos a tocar con Flavio Casanova Band y vamos a presentar el libro, va a haber muchos invitados, va a ser una linda fecha. Buenísimo. Bueno, Flavio, vamos a dejar un tema, el que te decíamos, para escucharlo. Te vamos a agradecer obviamente por el tiempo y por contarnos un poco acerca de esto. Son 40 años, me imagino que es para una invitación para toda la gente que nos está escuchando a, si no lo conocen a Flavio, a bueno, indagar un poco en la historia de nuestro rock nacional también, ¿no? Y imagínate, 40 años en un ratito es muy difícil Sí, contarlo, pero bueno, más o menos sí, claro. estuvimos, rondando de lo que se trata, ¿no? Y ahora, bueno, más escuchando la música se van a dar más cuenta todavía. Perfecto, Flavio. Lo que quieras puedes agregar. Yo te agradezco una vez más, ¿eh? Bueno, no, agradecerles a ustedes porque, bueno, gracias a esto puedo llegar a la gente de Chaco, gente que quizás no hubiera podido llegar nunca, lamentablemente. Debería ser una cosa normal, como están las comunicaciones. Pero bueno, quiero agradecerles. Estas cosas, bueno, me gustan mucho. Hoy estuve haciendo una nota con Mendoza, ayer una nota con Tucumán, ¿viste? Estoy moviéndome bastante con esto y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno llegar a todas las provincias porque, bueno, es el mismo país, como te decía, y todos merecen de la misma forma tener todo, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Flavio, No, gracias a ustedes, un por gusto. favor. Un abrazo gigante y saludos ahí a todo el staff. Un abrazo para vos, gracias. Bien, Flavio Casanova entonces. Se va a publicar este libro de Nando García, 40 años de rock and roll. Es la biografía autorizada de Flavio Casanova. Bueno, un artista que dentro del rock fue encontrando un montón de variantes y como nos decía, bueno, ir tocando con un montón de otros músicos del rock nacional muy reconocidos en el país. Vamos a escuchar el tema, lo tenemos preparado. Ahora sí, paramos de tanto misterio, vamos a escuchar entonces de qué se trata lo que hace Flavio Casanova. A continuación, el tema, ¿cómo se llama, Juan? No me quiero equivocar. Posible delincuente juvenil. Ya venimos.